Economía y finanzas con Pedro Tello. Las 7 de la mañana con 34 minutos, 7 con 34. Le aprecio mucho a Pedro Tello, como siempre. Pedro, te mando un gran abrazo. Bueno, pues la inflación ahí va más o menos, ahí está bajo control. Ayer teníamos ahí el dato que se publicaba por el INEGI, pero también, pues otro dato, está el indicador global de actividad económica. Ay, que sí nos está marcando un tema tan preocupante como el que tuvimos en un 2009, en donde hubo una crisis financiera brutal, en donde el PIB, de hecho, del mundo cae de manera estrepitosa, todo debido a la crisis gringa de las famosas subprime y todos estos rollos. Pero, pues Pedro, a ver, ahora sí que cómo digerimos esto. Inflación más o menos bajo control, pero el indicador global de actividad económica va, pues si no para abajo, estancado. Ciertamente, peor sería que fuera para abajo, pero ahorita está totalmente estancado. ¿Cómo estás, Pedro? Luis, qué gusto saludarte, muy buenos días. Te saludo con gusto a ti y a quienes siguen este espacio. Fíjate que el dato de la inflación y el del indicador global de la actividad económica son, diría yo, una radiografía fiel de lo que está pasando en la sociedad y en la economía mexicana. Estamos plagados de luces y sombras. Empecemos por las luces. En el caso de la economía mexicana, el hecho de que la inflación durante la primer quincena de este mes de junio resultase con un avance del 0.01%, que es el más bajo avance de este indicador para una primera quincena de junio en los últimos 6 años, es sin lugar a dudas una magnífica noticia, por 3 razones, Luis. La primera, porque los 2 factores que a lo largo de este 2019 estuvieron empujando paulatina pero consistentemente al alza el crecimiento de los precios, me refiero a las gasolinas y me refiero al gas LP, por primera vez han dejado de convertirse en los villanos de la película de la inflación en México. No solo ya no aumentan, disminuyen marginalmente, pero disminuyen, y eso me parece que es una espléndida noticia para quienes dependemos del uso del automóvil, pero sobre todo para la mayor parte de los hogares en México que dependen del uso del gas LP. La segunda razón por la que es una magnífica noticia es que por fin el crecimiento de la inflación en forma anualizada, es decir, medido de la primera quincena del 2019 contra la primera quincena del 2018, se ubicó en 4%. Esto significa que por fin hemos alcanzado el techo del rango objetivo que en materia de inflación el Banco de México tiene establecido, es decir, garantizar que la inflación se mantenga con avances anualizados del orden del 2 al 4%. Ya estamos finalmente en este nivel. Y la tercera razón que me parece que es importante es que frente a la pregunta de si estamos frente a un descenso temporal en los precios o ante el inicio de su aterrizaje definitivo ya dentro del rango objetivo del Banco de México, si bien es difícil en este momento poder emitir alguna respuesta consistente, lo cierto es que es una magnífica noticia que la política monetaria seguida hasta ahora por el Banco de México haya convertido ya en realidad el cumplimiento de la meta, así sea temporalmente. Hacia adelante lo que nos espera y lo que todos deseamos es que efectivamente la inflación se mantenga bajo control, con todo y que el precio del aguacate, Luis Auditorio, como lo hemos venido leyendo en diferentes medios de comunicación, haya escalado en precios hasta que oscilan entre 80 pesos y 100 pesos el kilo. Pero la noticia mala, la del otro extremo, está justamente en el desempeño de la economía en su conjunto. Ayer el INEGI nos informó, Luis Auditorio, que el crecimiento de la actividad económica nacional solo durante el mes de abril fue de una caída más bien del 1.4%, que vuelve a generar números rojos sobre el comportamiento de la actividad económica nacional, que sin duda eran esperados por el efecto de la Semana Santa. No se esperaba que la caída alcanzase ese porcentaje. Ahora bien, si sumamos el comportamiento de la economía mexicana de los primeros 4 meses de este año, Luis, nos encontramos con que tenemos un crecimiento acumulado para el primer cuatrimestre del 2019 de tan solo 0.5%. Es decir, estamos avanzando a la cuarta parte del ritmo de crecimiento con el que cerró el sexenio anterior, y estamos avanzando ya en el rango inferior al 1%
que algunos analistas nacionales y extranjeros, Luis, comienzan a ubicar para la economía mexicana en todo este 2019. Así que luces y sombras definen el comportamiento de la economía mexicana en este 2019 y así nos la vamos a llevar hasta el cierre de este año, Luis. Pedro, te quisiera preguntar, te lo había preguntado hace algunos meses, pero bueno, pues hoy los números empiezan a cambiar, porque hace algunos meses ya quizá los más pesimistas sí auguraban un crecimiento menor al 1%. Vimos a Berkeley que ya de plano se iba al 0.5% el fin de semana. ¿Qué opinión te merece desde tu perspectiva, con toda la visión tan moderada y amplia que tienes? ¿Crees que crezcamos menos del 1% 2019? Yo tengo la impresión, Luis, de que las probabilidades de que eso ocurra van en ascenso y no hay manera de detenerlas porque la inversión productiva no reacciona, porque la inversión pública tampoco avanza, porque el consumo en el mercado nacional sigue a la baja y porque el gasto gubernamental sigue comprimido por una estrategia de austeridad que complica su funcionamiento. Y como lo hemos señalado una y otra vez, el único motor que se mantiene encendido y en operación en México hoy es el motor del sector exportador. Los otros tres a los que acabo de hacer alusión se mantienen debilitados, en estancamiento o en franco retroceso. Así que yo creo que las probabilidades de que cerremos con un crecimiento inferior al 1% ya escalaron más allá del 50%, Luis. Y le sumamos la caída en la producción petrolera, llevamos 3 meses a la baja, 10% del año en comparación a 2018. Que es algo muy delicado, Luis. Sí. Quienes aseguraban que ya se había frenado la caída en la producción petrolera y que consecuentemente ya no habría mayor peligro por cuanto a los ajustes de las calificadoras, se han equivocado nuevamente. Y si Pemex no puede presentar un plan de negocios que resulte convincente, y si a la par la calificación, sus estadísticas de producción siguen a la baja, y si al mismo tiempo los recursos que se le están inyectando son insuficientes para frenar la caída de la producción, malos augurios le esperan a Pemex y a la calificación de la deuda mexicana en lo que resta del 2019 y seguramente en la primera mitad del 2020, Luis. Pedro Tello, como siempre, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Pedro. Buenos días a todos. Gracias. Siga usted a Pedro en @Petello Villagrán.